Hola, hoy tenemos un gusto de hablar de algo muy interesante, que es sobre la amistad que tienen los niños hoy día a través de las redes sociales cuando están de alguna manera confinados por la pandemia. Creo que a usted y a mí nadie nos enseñó a tener amigos y los fuimos cultivando a través de nuestra vida. Sin embargo, pareciera ser que hoy hacer amistad a través de lo virtual en los niños me amerita que tengamos una cierta información. Para empezar esta conversación, he llamado a mi conferencia Amigos en las redes sociales dentro de la pandemia y he tomado esta frase de Shakespeare donde le dice Hamlet a Octavio: amigo, a los amigos se les lleva en el corazón del corazón. Para hablar de la amistad, uno siempre debe referirse a las bases, a los griegos. Y Aristóteles tenía estos tres niveles de amistad. Uno, decía él, es la amistad utilitaria. Cuando yo me junto con alguien o alguien se junta conmigo porque a él me necesita a mí para hacer un negocio, para vender algo, simple y sencillamente porque somos socios en alguna situación comercial, etc. Esa amistad termina en el momento en que ya no me sirve o yo le sirvo a él para ese fin. El otro sistema es que la amistad puede ser por diversión, y es aquellos grupos con los que nos juntamos, ¿verdad? Pues para jugar al dominó, o vamos juntos todos a un evento deportivo, o los compañeros con los que uno lleva cierto deporte secuencialmente, y que también a veces, pues sí puede ser que un día terminemos siendo grandes amigos, pero generalmente nos dedicamos estrictamente a la parte divertida, y cuando se acaba la diversión, la fiesta, los tragos, etcétera, pues también se acaba la amistad. La verdadera amistad es cuando hay un compromiso del corazón mío con el del otro, y de alguna manera yo aprecio a mi amigo y ese amigo me aprecia a mí tal como soy. Es cuando hay un compromiso. Yo estuve estudiando bastante este tema, y entonces yo quiero referirme un poco al término de la personalidad. Usted sabe, entre los griegos había una serie de máscaras que se usaban durante el teatro. La gente usaba una máscara y representaba a un sujeto, ¿verdad? Y detrás de la máscara había un tubo y ellos hablaban a través de ese tubo, y entonces a las máscaras le llamaban personare, y es aquel que habla detrás de la máscara. Los seres humanos todos tenemos diferentes máscaras. De alguna manera yo uso una cuando estoy en presencia suya para dar esta conferencia, pero soy otra persona si estoy haciendo negocios, pues debo tomar cierta formalidad, etc. Es diferente cuando se está haciendo cortejo, cuando se está coqueteando, cuando se hace una actitud o una actividad íntima, o cuando se está en una fiesta, etc. Uno va cambiando de alguna manera de estas máscaras. En este estudio que hice sobre la amistad y las redes sociales, me encontré con este antecedente. El señor Dale Carnegie, hace ya casi 100 años, empezó a hacer de la amistad un negocio. Y escribió este libro muy famoso que se vendieron millones de ellos, de cómo ganar amigos. Parece ser que tuvo un éxito enorme, al grado de que él tenía incluso toda una compañía donde daba cursos a las empresas, a diferentes sociedades, para que la gente fomentara sus negocios, para poder influir en las demás personas y poder vender mejor. Fue un éxito muy grande el que él tuvo en ese sentido, haciendo negocio de ser amistoso. Al estudiar las redes sociales me encontré un poco lo mismo. Empecé a estudiar qué son las redes sociales y me di cuenta que nacieron las redes sociales para hacer negocio. Las redes sociales se utilizaron en principio, ¿verdad?, para poder mejorar, ¿verdad?, el desempeño de las ventas en las empresas, en tratar de gestionar una marca y colocarla en el mercado, el tratar de hacerse publicidad a través de ellas, pero también de pronto empezamos a encontrar que podíamos usarlas para relacionarnos en el trabajo. También nos empezamos a encontrar que en el ocio, pues podíamos divertirnos viendo las redes sociales. También podíamos contactar ahí a nuestras familias. También podíamos de una manera u otra aprender cosas, tener conocimientos y compartir nuestro conocimiento con otras gentes. Divertirnos, en fin.
Y otra cosa que empezó a suceder es que cuando empezamos a gustarnos las redes sociales, algunos adultos y generalmente muchos niños empezaron a sobreexcitarse, a sobreconectarse y estaban permanentemente al pendiente, ¿verdad? De estar pegados a las redes sociales y empezó a haber un uso excesivo de ellos, ¿verdad? Los niños se juntaban precisamente para eso y empezó a suceder algo muy importante antes de la pandemia, que empezaron a aislarse porque se concentraban mucho en la computadora. Y ahora con la pandemia eso ha aumentado más porque hay un mayor nivel de aislamiento. Empezó a haber un abuso de esa situación al grado que se habla de que existe ya una adicción en muchos sujetos a las redes sociales. Pero quizás un tema que es importante que usted conozca es que empieza también a veces, en muchos casos, a falsearse la realidad. Entonces yo me acuerdo hace muchos años ya, no muchos, pero algunos años, estaba yo platicando con un paciente y estaba su niñita al lado y ella estaba muy entretenida con el iPad. Y cuando le preguntamos a ella qué es lo que estaba haciendo, me dijo, es que estoy haciendo ver que tener más seguidores que mis compañeros de la escuela y ahorita ya tengo más de 100 amigos. Entonces empezó a hacer esta situación de decir, tengo amigos, más amigos que mis compañeras de la escuela, que en realidad no son amigos, usted lo comprende, son simplemente seguidores. Y entonces yo inventé esta frase siguiendo o emulando un poco a Descartes, si no estoy en las redes, no existo. O sea, se volvió muy importante, como indispensable para mucha gente, particularmente para los niños, participar de este tipo de situaciones. Y empezaron a hacer algo muy interesante, que son las amistades virtuales, donde el sujeto se empieza a encontrar con otras personas, no en forma real, sino a través de la computadora. Entonces, una cosa muy interesante es que a veces ellos empiezan a confundir lo que es real con lo que es virtual. Entonces, uno tendría que preguntarse, ¿esa persona que se muestra de los niños en las redes, son ellos mismos o son unas máscaras que se ponen? Y con mucha frecuencia ellos tratan de apantallar al otro, tratan de confundir al otro y se empiezan a adornar y empiezan a tratar de inventar otra persona de ellos que es idealizada. Yo soy esta persona que se viste, que se baña, que tiene tales actividades sociales o que tiene estos padres, etcétera, buscando de alguna manera que me admiren. ¿Ya? Este es un gesto en el que de alguna manera la gente se está ocultando su propia persona y está mostrando una persona que no es al otro para congraciarse, para lograr que lo acepten. Esa amistad que se empieza a dar también muchas veces será por interés. Usted sabe que hay una conveniencia a veces en tener relaciones sociales, pues simplemente para tener mayor popularidad dentro de las escuelas de los niños, o los adultos para tener más negocios, más clientes a quien vender, o que lo conozcan y vengan a atenderse con usted, etc. Entonces hay una necesidad, ¿verdad?, económica en conseguir este tipo de situaciones. Pero también a veces hay una cierta condición de que nos podemos juntar a través de esto para divertirnos, también en situaciones de deporte. Pero de todas maneras existen ciertos grupos que empiezan a juntarse tanto y a hacerse cierta cohesión que empiezan a ser discriminadores y empiezan a decir, no, 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 en este grupo, en este chat, no metas a fulanito. Y entonces empiezan a formar chat para diferentes cosas. Y si tú no llenas esas características, vas a estar fuera, con un cierto sufrimiento, por supuesto, que van a tener muchos niños al no ser incluidos en ese tipo de redes. De alguna manera, el estar en la red y tener mucha compañía o seguidores o qué sé yo, empieza a dar poder, ¿verdad? Entonces hay una búsqueda, ¿verdad?, de la popularidad. ¿Pero a costa de qué? Y muchas veces es a costa de burlarse de otros niños a través de hacer bullying, ¿verdad? Por ejemplo, es clásico, ¿verdad?, que alguien bese inadvertidamente a una niña y luego ponga esa foto en la red. O incluso cosas más graves, ¿verdad? Como cosas de mostrar la intimidad de mucha gente dentro de la red, que luego termina siendo una verdadera catástrofe desde el punto de vista del prestigio de ese niño. Una cosa muy interesante es que al buscar yo esta génesis de las redes sociales, me empecé a encontrar que hay una cantidad importante dentro del Internet de trucos para lograr ser popular, para poder, dice aquí, aumentar tu poder en las redes.
Las características del Internet, usted la conoce, que es que las noticias son muy rápidas, tienen una inmediatez prácticamente. Aquí están estas muchachitas burlándose de ella. Entonces ellas están acá cuchicheando y mandando un cierto mensaje por el teléfono, y aquí esta niña ya empieza a tener su sufrimiento, su tristeza, su ansiedad. ¿Por qué? Porque a lo mejor le dijeron gorda, a lo mejor le dijeron que estaba tonta, que era una perdedora, ¿verdad? O que era una nerd, ¿verdad? O que tiene feo el pelo, o que está en Arizona. Empiezan de alguna manera a burlarse de alguien, y esa situación empieza a perder el prestigio de esta muchacha, ¿verdad? Porque empiezan a decir de ella pues, que es fácil con los muchachos, o que es un fracaso en la escuela, etc. Entonces, una de las cosas muy graves de los muchachos jóvenes es que no cuidan su prestigio, porque si alguien empiezan a quemarlo, la gente empieza a creer que aquella persona pues tuvo un desliz sexual, o tuvo una situación de emborracharse, o que usa marihuana, o que es, de alguna manera, anda mostrando condiciones sexuales explícitas, y entonces el sujeto se queda con este sello puesto, y eso lo va a hacer sufrir durante el resto de su vida. Una de las cosas importantes de la amistad es que uno se relaciona con alguien y tiene un cierto amor, cierta necesidad de esa persona. Pero si esa persona, porque hice algo yo o hizo algo él, ya no nos llevamos bien, y de pronto me rechaza por irse con otro grupo, entonces voy a empezar a tener una enorme sufrimiento, una enorme tristeza. Me va a doler que me abandonen. Por ejemplo, estos grupitos que se forman de niños o de niñas donde dicen, no invites a fulanita, córtala acá, o empiezan a hablar de ella en las redes a espaldas de ella o enfrente de ella, empieza a provocar pues esta amistad que al romperse pues se vuelve realmente una pesadilla. Quizás lo más importante y que debería que enseñarle a los niños es que no se puede engañar a los demás, ¿no? O sea, porque si tú estás mostrando algo que no eres dentro de tu red, pues cuando veas tu imagen, la verdadera, la que tienes en tu casa, la que tienes en la intimidad, no va a coincidir con la imagen que he dado yo en la red. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que no me va a gustar quién soy, porque yo pensaba que quería ser aquella persona y en realidad soy esta otra. Por eso es que es muy importante la honestidad, enseñar lo que uno es para que a uno lo acepten como es, no como una imagen idealizada de lo que quiero ser. La empatía se considera hoy día aquel sentimiento que tengo yo de saber lo que el otro siente, de ponerme en los zapatos del otro y decir, esta persona está sintiendo esto. Para los griegos, empatía era más profundo que eso. Era sentir el dolor que el otro amigo mío tiene. Si yo quiero ganar una amistad, tengo que tener un nivel muy grande de honestidad para que el otro sepa cómo soy y me acepte, y que el otro me cuente algo. ¿Qué cuentan los niños? Pues que perdí con la novia, que me reprobaron, que me regañaron en mi casa, que mis padres se divorciaron, que mi hermana se embarazó, que no tenemos dinero para pagar la escuela. Cosas íntimas importantes se van ocultando por vergüenza, por temor. Y entonces la condición externa que doy de mí mismo, el otro no la va a conocer y no vamos a poder realmente ser amigos. Pero cuando el otro me cuenta lo mismo que yo, que él también rompió con una novia, que tiene un problema de identidad y que está pensando que quizás sea homosexual, entonces ya no estamos haciendo falsas apariencias, estamos haciendo honestos. Y en ese momento, cuando en la escuela, por fortuna, uno entra a la escuela y dura muchos años con una misma generación, empiezo a crecer junto con ellos, o uno de adulto empezando a crecer junto con amigos que a veces duran durante docenas de años, y entonces nos empezamos a conocer realmente quiénes somos. Y hemos tenido a lo largo de la historia oportunidad de compartir lo bueno, cuando me fue bien en la escuela, cuando tuve una novia muy linda que me quiere, o lo malo, cuando me reprobaron, o cuando mis padres se divorciaron, etc. Entonces, la amistad significa que me acepten socialmente. No tener amigos, decía Aristóteles, es prácticamente imposible de vivir si uno no tiene a alguien que sea amigo de uno. Pero tener demasiados amigos, a veces no es exactamente amigo lo que uno tiene, porque algunos serán por utilidad, otros serán por diversión, y muy poco realmente porque tienen compromiso. La amistad
es normal que la tengamos, para no estar solos, para evitar el miedo a la soledad y también, por supuesto, para tener contacto humano con alguien. En estas condiciones, yo quiero recordar a Ortega y Gasset que decía, yo soy yo y mi circunstancia. Entonces, ¿qué soy yo? Pues yo soy una persona que nació en este país, que tiene tal identidad sexual, que tiene tal educación, que tiene tal familia, que tiene tales antecedentes. Eso tengo yo que aceptarlo de mí mismo. Pero en las condiciones de la pandemia, es muy frecuente que nos encontremos con que no estamos felices porque estamos aburridos, ¿verdad? Y entonces uno no está contento con uno mismo, no se acepta a uno mismo y empieza quizás a querer engañar también a los demás. La amistad es tan importante que en Harvard hicieron este estudio, el doctor Warninger. Muy interesante estudio, 75 años siguió a estos estudiantes y escogió a los estudiantes de la universidad, que son pues, gente poderosamente económica, y a un grupo semejante de proletarios. Y a nivel de 75 años fue tomando cortes de estos grupos. ¿Y qué fue lo que encontró? Que aquellos que tenían amigos eran más saludables, por supuesto, y una cosa muy interesante, que llegaban mucho más a la longevidad que los que no tenían amigos. En estas condiciones yo quiero recordarle a los niños, y usted debiera hacerlo así, que la amistad es un regalo, no es algo que uno pueda pedirle al otro. No puedo decirle al otro, yo quiero que tú seas amigo mío, yo quiero que tú me ames, yo quiero que tú me respetes. Eso no se pide, eso se regala, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, no tengo control sobre lo que piense el otro. Entonces, el otro tiene que regalarme esa condición. Él tiene que decir, yo quiero ser amigo tuyo. Y entonces voy a empezar a notar que yo me alegro por los logros de él, que yo sufro por los sufrimientos de él y que él se alegra también por las cosas que yo voy alcanzando en la vida positivas. Entonces, con esto quiero yo terminar. La base de la amistad es el aceptar al otro tal como es y que el otro me acepte a mí como yo soy. Y él para eso tiene que saber quién soy yo por dentro. Es lo que tienen que decirle a los niños. A ellos tienen que aceptar los gordos o feos o inteligentes, etcétera. Como sea él, tienen que aceptarlo así. Y para terminar, en la secundaria, a mí nos hacían recordar y recitar este poema maravilloso de José Martí, que decía, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Como en esta escultura, que dos seres humanos se toman de la mano.